Ok, hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Como ya hemos visto en clases anteriores, Marcos nos está presentando a la persona de Jesús. La persona de Jesús, según Marcos, como Marcos le expresa, no es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Y lo que Marcos nos empieza contando es que habían profecías que mostraban que alguien iba a preparar el camino de Dios mismo. Esta persona, nos dice Marcos, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una predicación dura, era una persona de carácter fuerte, era una persona que hasta se vestía de una manera media extravagante, pero predicaba arrepentimiento. Y toda persona del pueblo de Israel que se arrepentía, esto es, se volvía a Dios porque estaba lejos de él, era bautizada por Juan en el desierto, en el río Jordán. Por eso a Juan se le conoce como Juan el Bautista, porque él bautizaba, él sumergía a las personas en señal de arrepentimiento. Las personas se daban cuenta que estaban lejos de Dios, que eran religiosas, una religión muerta, y volvían a poner su fe en el Señor, y Juan las bautizaba, pero como preparación para aquel que iba a venir después de Juan. El que iba a venir después de Juan, dice él mismo, era más poderoso que él no era digno ni siquiera de desatarle las correas del calzado. De un momento a otro, en medio de la predicación de Juan, no se sabe cuánto tiempo pasa, aparece Jesús en escena. Jesús viene para ser bautizado por Juan. Juan duda de bautizar a Jesús porque dice, tú me debieras bautizar a mí, no yo a ti. Pero Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús venía para identificarse con nosotros en el bautismo. Así que Jesús es bautizado y en esa escena maravillosa se inaugura el ministerio o el servicio de Jesús como Mesías, pero también se expresa la Trinidad. Vemos a Dios el Padre hablando desde el cielo, vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y a Jesús siendo bautizado. Luego Jesús, nos cuenta Marcos, inmediatamente es enviado por el Espíritu al desierto, por 40 días. Jesús pasa 40 días en ayuno y siendo tentado por Satanás. Marcos no nos da muchos detalles de la tentación, Mateo y Lucas sí, en los capítulos 4 respectivamente de cada uno. Luego de eso ya entramos a lo que vimos el día de ayer. Y el día de ayer lo que vimos es la predicación de Jesús. Después de que Juan el Bautista es encarcelado, Jesús vuelve a Galilea para predicar. Y la predicación de Jesús es similar a la de Juan el Bautista. Él también dice, arrepiéntanse, pero acá cambia, porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el rey del reino de los cielos que ustedes esperan ha venido. Yo soy el rey, yo soy el Mesías. Arrepiéntanse y crean esta buena noticia, vuélvanse a mí. Y Jesús llama en este momento a 4 de sus discípulos. A Pedro y Andrés, o a Simón y Andrés, que eran pescadores, y a Jacobo y Juan, que también eran pescadores. Y Jesús les dice, síganme, que yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombre. Y meditamos mucho en esas palabras de Jesús y en su predicación también, y cómo podríamos aplicarlas a nuestra vida. Bueno, dicho esto, Marcos nos va a seguir relatando las obras y las palabras de Jesús. Vamos a ver en este momento qué cosas podemos aprender de esas palabras y cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Sigamos leyendo en orden el libro según San Marcos. Veamos el versículo 21. Dice lo siguiente: llegaron a Cafarnaúm, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Acá Marcos nos cuenta un relato y unos detalles bien alucinantes. El enfoque principal de Marcos en estos pasajes es mostrarnos que Jesús tiene la autoridad para expulsar demonios de los seres humanos, que Jesús está por encima de esos seres espirituales que estaban atormentando a muchos en el tiempo de Jesús. Marcos nos quiere marcar la autoridad de Jesús en este momento. Y nos dice que luego de haber llamado a sus discípulos, ellos van a la ciudad de Cafarnaúm, otras versiones dicen Capernaum,
que era una región en Galilea donde vivía Pedro, donde vivía Andrés y otros discípulos más. Cuando Jesús llega a Capernaum o a Cafarnaúm, él espera el día de reposo para ir a una sinagoga. ¿Qué significa día de reposo primeramente? Los judíos, según la ley de Moisés, tenían que guardar el séptimo día, el día sábado, como un día de reposo. Era un día que Dios estableció cuando ellos salen del Sinaí, cuando ellos llegan al Sinaí saliendo de Egipto, donde ellos tenían que descansar ese día. El propósito del día de reposo para la nación de Israel era descansar. Dios quería que tú trabajaras 6 días y el séptimo lo descansaras. Ese era el propósito de ese mandamiento, pero apuntaba a un descanso que nosotros vamos a encontrar en la presencia de Dios. Ese era el propósito de ese mandamiento. ¿Qué hacían los judíos en el tiempo de Jesús, en su día de reposo, en su día de descanso? Se reunían en lugares conocidos como sinagogas, que eran como mini templos, eran lugares de reunión donde ellos se reunían para leer la ley, para orar, para alabar al Señor en ese día de reposo. Generalmente en esas reuniones no había un maestro oficial, sino se invitaba a personas que conocieran muy bien las Escrituras a que la compartieran con los oyentes. Jesús va específicamente un día de reposo a una sinagoga y comienza a enseñar. Mientras la gente escucha a Jesús, la gente se queda admirada, porque Jesús no enseñaba como estos maestros de la época, sino que él enseñaba con autoridad. Los maestros de la época eran maestros que generalmente citaban a otros maestros. Decían, tal maestro dice esto, tal maestro dice aquello, pero no lo decían con autoridad, no estaban 100% seguros si era la interpretación correcta. En cambio Jesús, como es Dios y Él conoce su palabra, Él habla con autoridad, Él habla con seguridad. ¿Qué sucede con los oyentes cuando escuchan esa predicación autoritativa de Jesús? Se quedan con la boca abierta y se quedan maravillados, nos dice el texto, porque Él no enseñaba como los escribas, que enseñaban sin autoridad, con dudas. Él enseñaba con firmeza, Él conocía lo que enseñaba y enseñaba con claridad, enseñaba con autoridad y con seguridad. Pero de repente, mientras Jesús está enseñando, aparece un hombre endemoniado, que lo más probable es que ha estado escuchando todo esto en la sinagoga. No se nos dice si recién llega o ya era partícipe de esa reunión. Y le grita a Jesús: oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Esto es, contra el mundo espiritual, contra el mundo demoníaco que estaba presente. ¿Qué tienes contra nosotros? Le dice, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Una de las cosas que este demonio reconoce es que Jesús no es un humano cualquiera, no es un maestro cualquiera. El demonio sabe que él es el Santo de Dios. El Santo de Dios era una terminología que se utilizaba también para Dios en el Antiguo Testamento. Lo vemos varias veces en el profeta Isaías, por ejemplo. Isaías contiene 66 capítulos y ahí vamos a encontrar que muchas veces al Dios de Israel se le llama el Santo de Israel. Y una de las cosas que el demonio reconoce es que Jesús es el Santo de Dios. Y le reclama a Jesús, ¿has venido a destruirnos? O sea, el demonio piensa que no es el tiempo todavía de que Jesús venga a destruir el mundo demoníaco, porque eso va a suceder en la segunda venida de Jesús. Pero él le reclama a Jesús, él entiende quién es Jesús. Y cuando Jesús escucha estas palabras de este demonio, lo reprende y le dice, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro, dice, sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. La gente se queda maravillada cuando ve esto, porque en la época de Jesús, las tradiciones, las formas de expulsar a un demonio de una persona poseída era con muchos rituales, con muchas técnicas artefactuosas o artificiosas, que ellos se habían inventado para expulsar un demonio. Jesús lo hace con una sola palabra. Jesús dice, sal de este hombre y ya está, y lo calla. ¿Por qué Jesús quiere callar a este hombre? Porque el propósito, o a este demonio, ¿por qué Jesús lo calla? El propósito de Jesús, primeramente, en sacar al demonio es mostrar su autoridad sobre el mundo demoníaco. Esto es lo que Marcos nos quiere mostrar. Pero también Jesús no quería que la nación de Israel entendiera muy bien todavía su naturaleza, quién era Él. Porque algo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos de Marcos es que cuando ellos entiendan muy bien quién es Jesús, van a tratar de volverlo el rey en ese momento. Y Jesús no ha venido a reinar en este momento. Él ha venido a morir por nosotros. Por lo tanto, Jesús calla al demonio y lo expulsa. La gente se queda maravillada por la autoridad que Jesús tiene y por el poder que tiene. Él no ha tenido que hacer ningún ritual, ninguna técnica para expulsar al demonio. Él simplemente lo dijo y pasó.
Y Marcos nos relata algo muy importante aquí, que ya lo he repetido, la autoridad de Jesús sobre el mundo demoníaco. ¿Qué podríamos aprender nosotros hoy de este pasaje? ¿Cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida? Bueno, una de las maneras en las cuales nosotros podemos aplicar esta sección a nuestra vida es que cuando nosotros ya hemos decidido seguir a Jesús, ya somos sus discípulos, vamos a darnos cuenta que el mundo espiritual contrario a Dios va a estar también contrario a nosotros. Van a haber ataques del enemigo en pensamientos, en situaciones, en distintas cosas en nuestra vida. Tentaciones, adversidad de parte de otros que nos rodean hacia nosotros, que nos damos cuenta esto no es normal. Esto no pasaba antes de que yo siguiera a Jesús. El día que yo decidí seguir a Jesús, ese mundo que me aplaudía ahora me rechaza. Esas luchas que yo no tenía, ahora las tengo. Pero acá tenemos una verdad importante. Jesús está sobre encima de ellas. No hay nada que suceda en tu vida si Jesús no lo permite. Y no hay nada en tu vida que pase contrario a ti que Jesús no lo pueda vencer. Él está por encima de todo eso. ¿Cuál es nuestro clamor en ese sentido? Señor, ayúdanos. Señor, danos fuerzas. Señor, manténme firme. El Señor tiene el control, tiene el poder para derrotar cualquier ataque del enemigo en nuestra vida. Así que debemos clamar a Él y confiar en Él. Una de las cosas que he estado leyendo con mi iglesia local los fines de semana cuando estamos estudiando Mateo, es que Jesús, para animar a sus discípulos en medio de la persecución, en medio de las pruebas, les dice, muchachos, un pajarito no cae muerto si el Padre no lo permite. Así que yo estoy en control hasta de cuando un ave cae y muere, yo estoy en control de eso. Yo conozco todos los cabellos. Yo sé cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza. Así de importante eres para mí. Yo tengo el control. Si estás pasando por un tiempo difícil de tentación, de persecución, entiende que yo estoy en control de eso. Pídeme ayuda, clama a mí, mantente firme, pídeme a mí las fuerzas. Porque yo, si quiero, con una sola palabra, derroto al enemigo. Muchas veces estoy permitiendo cosas difíciles en tu vida para hacerte más fuerte, pero también para que tú dependas más de mí y clames a mí. Si estás pasando por un momento de tentación, por un momento de prueba, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo estoy por encima de todo eso. Así que aférrate a mí, confía en mí y clama a mí. Eso es lo que el Señor nos estaría enseñando a la luz de lo que veo en este pasaje el día de hoy para que meditemos. Así que continuemos y veamos la siguiente parte. Veamos un párrafo más, porque este párrafo también me encanta. Ya la gente está sorprendida, ya la fama de Jesús se ha difundido por toda Galilea y el versículo 29 nos continúa diciendo: en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante, la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Acá vemos que Jesús llega a la casa de Simón y Andrés. Cuando nosotros vemos a Simón, muchas veces yo voy a referirme a él como Pedro, porque Jesús le va a cambiar el nombre a Pedro. Simón y Andrés eran pescadores y visitan la casa donde está Simón y Andrés. ¿Quién está en la casa de Simón y Andrés? Está la suegra de Pedro. Esto significa que Pedro tenía suegra, por lo tanto tenía esposa. Esto es algo importante porque hay ciertas tradiciones cristianas que niegan que Pedro en algún momento estuvo casado y que era célibe y que no tuvo relaciones con nadie. No. La Biblia nos presenta a Pedro como alguien casado. Los padres de la iglesia en los primeros siglos nos muestran que la esposa de Pedro fue alguien que sirvió a las mujeres en las visitas que él hacía a distintas iglesias. Así que en este caso vemos que la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre. Y los discípulos le hablan a Jesús acerca de su suegra. ¿Qué hace Jesús? Se acerca, la toma de la mano, la ayuda a levantarse y al instante la fiebre se le fue. Acá Marcos nuevamente nos está mostrando la autoridad que tiene Jesús, ya no sobre el mundo espiritual demoníaco, sino sobre las enfermedades. Él está en control de todo. ¿Estás pasando por algún tema de salud? El Señor tiene el poder de sanarte. Lo que el Señor te pediría en este momento es: ten fe en que yo puedo responder la oración, ten fe en que yo puedo sanarte. ¿Crees realmente que te puedo sanar? Bueno, si realmente lo crees, vas a clamar a mí. Persevera, sigue orando por esa sanidad que yo te la puedo dar si es mi voluntad, en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia local, tenemos un hermano que tiene Parkinson. Él tiene una enfermedad que lo hace temblar. Y una de las cosas que nos hemos propuesto como iglesia es orar
cada vez que nos reunimos y en nuestras casas por su salud, por su sanidad, porque sabemos que Dios es capaz de hacerlo. Si Él no lo hace, es porque algún propósito tiene hasta ahora de que Él tenga esta enfermedad todavía. Pero una de las cosas que también le pedimos es que nos dé fe, porque a veces, cuando tú clamas al Señor por salud, por sanidad, y sigues clamando y ves que no pasa nada, ¿qué sucede con nosotros? Es como que, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a seguir orando si Dios no me responde? ¿Para qué voy a seguir orando si parece que a Dios no le interesa? No es así. Dios sí responde y a Dios sí le interesa. Tienes que entender eso. Pero Dios a veces no contesta la oración inmediatamente porque quiere formar en ti algo que se llama perseverancia. Y por lo tanto, Jesús va a mostrar en el transcurso de su ministerio público parábolas que van a mostrar la importancia de perseverar en la oración. Por ejemplo, Jesús va a contar una parábola de una viuda con un juez injusto. La viuda iba a pedirle justicia a este juez. El juez era un juez injusto que no quería atender a la viuda, pero la viuda venía día tras día a pedirle justicia. Y el juez dice, aunque yo no quiero hacerle justicia y esta viuda no me importa, por su insistencia y por su fastidio voy a responderle. Y el juez le hace justicia. Jesús dice, si así sucedió con un juez injusto, ¿cuánto más con mis hijos que claman a mí día y noche? Y Lucas nos cuenta que esta parábola Jesús la cuenta para mostrar la importancia de la perseverancia en la oración y no desmayar. Por lo tanto, si estás pasando por un tema de salud, clama al Señor por sanidad. El Señor puede hacerlo. Marcos nos está mostrando que Jesús tiene la autoridad sobre toda enfermedad. Y persevera en oración. No te rindas. Si Jesús de alguna manera no te ha dicho que es no a tu oración, que tú ya tienes claro no, el Señor ya me dijo que es no. Si tú no tienes claro eso, sigue orando. Porque quizás Dios en algún momento cercano va a sanarte. Pero Él te va a preguntar, ¿realmente crees que puedo hacer esto? Y la respuesta que tenemos que decirle es sí, Señor. Ayúdame en mi incredulidad, porque muchas veces dudo. Ayúdame a fortalecer mi fe en medio de la perseverancia en oración. Porque a veces cuando seguimos orando y Dios no responde, perdemos la confianza de que Dios tenga ese poder. El otro día estaba conversando con unos amigos y hay un amigo que tiene un problema en la vista. Y en ese momento yo sentí como que debería orar por él. Pero ¿saben qué? Les confieso, me faltó fe. Me sentí como que corto, dije, pero muchas veces oro por las personas por sanidad y Dios no la sana. Y no oré por él en ese momento. Aunque sentía en ese rato que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque me faltó fe. Y le pedí perdón al Señor y justo el día domingo me encontré con su mamá y también me dijo que tenía un problema también de dolor de cabeza y dije, no, en este momento voy a orar por ella. Y le dije, ¿puedo orar por usted? Y oré por ella. Personalmente no sé si en este caso Dios hizo una sanidad o no, pero no debemos pensar de que, como Dios no responde algunas oraciones, significa que no va a responder ninguna, en ese sentido, en nuestra manera, en nuestro tiempo. Así que si algún momento se te da la ocasión de que conoces a una persona que necesita oración, ora por esa persona inmediatamente. ¿Quién sabe si Dios decide hacer el milagro en ese momento? Porque como nos muestra Marcos aquí en este momento, Dios tiene, o Jesús tiene, el poder, la autoridad sobre toda enfermedad. Si estás pasando por alguna enfermedad el día de hoy, clama a Jesús. Él tiene el poder de sanarte. Acércate a Él. Él tiene el poder principalmente de sanarte, pero sobre todo de salvarte. Porque una de las cosas que vamos a ver cuando entremos al capítulo 2 es que Jesús está más interesado en tu salvación que en tu sanidad. ¿A qué me refiero? Alguien podría decir, Horacio, yo le he clamado a Jesús y no me ha sanado. Pero yo te diría, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya has decidido seguir a Jesús como tu Dios y como tu Salvador? No, simplemente quiero clamar a Él y quiero un beneficio de Él y ya está, mi vida es mi vida, Horacio. Sí, yo quiero sacar un provecho de Dios porque pues, si Él sana, yo quiero, pero de ahí a seguirlo, ahí nomás, gracias. Yo te diría, es que estás aplicando el orden incorrecto. El orden correcto es que tú te acerques a Él como tu Dios y Salvador, que decidas seguirlo, que recibas salvación de su parte y luego le clames a Él por sanidad. Ese sería el orden correcto. Eso no quita que Dios pueda sanar a una persona que no cree en Él, por si acaso. Pero yo te animaría a poner el énfasis correcto, que es, primero me arrodillo delante de Él y lo reconozco como mi Dios y Salvador. Y luego le pido sanidad por cosas físicas, porque Él está más interesado en mi salvación que en mi sanidad. Porque de nada me sirve ser sano en este mundo si voy a pasar la eternidad sin Él. En cambio, puedo estar enfermo hoy día, pero yo sé que voy a pasar la eternidad con Él y no voy a tener esta enfermedad. Así que al final, lo más importante para Dios no es tu sanidad, es tu salvación.
es que tú lo conozcas a Él y que recibas vida eterna. Porque nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que alguien nos salve. Estamos todos condenados. Somos culpables delante de Dios. No hay nadie que se escape de eso. Por eso es que Jesús vino, por amor a nosotros, a sufrir en nuestro lugar, a morir en la cruz, a ser sepultado y resucitar de entre los muertos al tercer día, para darnos vida, vida en abundancia, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecados. Pero eso solamente sucede si tú te postras ante Él el día de hoy y lo empiezas a seguir como un discípulo. Lo reconoces como tu Rey, como tu Salvador y lo sigues. El momento que haces eso, tienes una sanidad que es más allá, que va más allá de la física, que es la espiritual, que es la que más importa. Así que yo te animaría a buscar esa sanidad espiritual, postrándote a los pies de Jesús y decidir seguirlo. Y si tú ya lo has hecho, puedes clamar a Él con confianza, con fe, pedirle a Él fortaleza, perseverancia, fe en la oración por sanidad física, pero también, como vimos en versículos anteriores, no solamente por sanidad física, sino también en medio de las luchas espirituales que podemos tener, de tentaciones, de pruebas, de persecución, pedirle al Señor ayuda, firmeza, fortaleza el día de hoy. Así que al final, todo se resume en aferrarse a Jesús en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, someterse a Él, pedirle ayuda y esperar su mano poderosa en el momento oportuno. Termino con esto. Pedro le va a decir a la iglesia: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Muchas gracias por este tiempo, gracias por haberme prestado atención en esta meditación. Si tienen alguna pregunta, vamos a contestarla en este momento.